Hola mis amados hermanos, buenas noches. Esta tarde de enseñanza, esta noche, creo que está dedicada a nuestro Dios, hermanos. Cuando Dios ya hizo algo en tu vida, tú ya no puedes ser el mismo, hermano. Ya no se puede ser el mismo. Cuando Dios ya dejó una huella en ti, hermano, tu vida no sirve más que para servirle. Y busca servirle en todo lo que haces, en lo que piensas, en lo que sientes, todo, hermano, todo. Así es que, hermano, el tema de hoy es haciendo la voluntad de Dios. Pero la semana pasada yo te hablé acerca de una relación. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Verdad? ¿Y cómo puedes medir tu relación con Dios? Bueno, de acuerdo a cómo tú tienes la palabra de Dios en tu vida, cómo te mueves en el mundo, cuando reconoces la autoridad, cuando Dios tiene que tratar contigo de manera personal. ¿Por qué se le llaman tratos personales? Porque todos somos diferentes. De eso debemos estar de acuerdo, ¿verdad? Todos somos diferentes. Entonces, según sea nuestro carácter, nuestra persona es como Dios va a tratar. Amén. Entonces, no puede tratar conmigo como trata con tu hermano. No puede tratar contigo como trata con otro hermano. Los tratos son diferentes. ¿Y sabes en dónde está la diferencia? De acuerdo a cómo es tu alma. Como es tu alma, es como Dios va a tratar contigo. Y aquí yo te preguntaría, ¿cómo es tu alma? ¿Qué tan dispuesto estás a que Dios obre en ti para que se haga su voluntad? Amén. ¿Qué tan dispuesto estás a que Dios obre en tu alma para que se haga su voluntad? Así es que, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque hoy es un momento de enseñanza. En el nombre de Jesús, revélanos tu palabra. Que la palabra pueda estar escrita en nuestro corazón para que la podamos llevar a cabo, Señor. No que sea un cúmulo de conocimientos, Padre, sino una vivencia en nosotros. Dios, te alabamos. Dios, te bendecimos. Porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque no nos has pagado conforme a nuestros errores, ni a nuestros caminos, Señor. Gracias porque eres un Dios fiel y verdadero. Dios, te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Te voy a llevar a citas bíblicas. Juan 7:17. Juan 7:17, amados hermanos. Fíjate de qué habla estos textos. Juan 7:17. Todos te van a hablar de la voluntad de Dios. El tema es haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ¿y cómo le hace Dios para que tú hagas su voluntad? A ver, ¿no te has puesto a pensar cómo le hace Dios para que tú hagas su voluntad? Dios no te puede agarrar el brazo y te lo puede torcer, te decir, o haces mi voluntad. No, Él no trabaja así. Eso sería hacerlo a la fuerza. No. Hay 7 maneras en las que Dios ejerce en tu vida para que tú hagas su voluntad. Si no llegamos a ver las 7, dejamos unas y la próxima semana, primero Dios, si Él nos concede la vida, terminamos con las que nos hagan falta. Pero, hermano, ¿cómo le hace Dios para que tú puedas estar haciendo su voluntad? Vamos a ver primero estos textos. Fíjate bien, Juan 7:17, ¿qué es lo que nos dice la palabra? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién dijo esto? Jesucristo.
A ver, entonces, ¿cómo le hace Dios para que tú hagas su voluntad? Cuando conoces la doctrina. Si tú no conoces la doctrina de Jesucristo, de Dios, de su palabra, hermano, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Aquí está hablando de la doctrina de Dios, no de la doctrina de hombres. Hay doctrina de hombres. Hoy está muy de moda la doctrina de hombres. Cuidado. También hay doctrinas de demonios. Cuidado. Esta es la doctrina de Dios. ¿Qué hace la doctrina de Dios? Te trae a orden. Te trae a libertad. Una libertad maravillosa. Y muchos piensan, libertad para vivir como yo quiera. No. Libertad, fíjate bien, para estar firme y hacer bien la voluntad de Dios. En eso estriba la libertad, hermano. Entonces, te reitero el texto. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús tuvo que decirlo esto, ¿verdad? Porque le hacían preguntas, lo señalaban y Jesús les respondió de esta manera. Primera de Juan 2:17. Otro versículo que habla. Hay muchos que te hablan de la voluntad de Dios, pero vamos a ver en esta noche estos. Primera de Juan 2:17. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, escucha, permanece para siempre. Fíjate cómo empieza hablando este versículo. El mundo. A ver, iglesia hermosa, ¿cómo es tu relación con el mundo? Por eso dice aquí, el mundo pasa y sus deseos. El mundo tiene sus propios deseos, ¿verdad? ¿Qué hace el mundo? Tiene una corriente muy fuerte, pero muy extraña, en donde el que busca alabarse es el hombre. El mundo nunca va a buscar alabar a Dios. Fíjate bien, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece aunque el mundo pase. Hermano, ¿cómo es tu relación con el mundo? ¿Para qué crees que Dios habla en su palabra acerca de su voluntad? Bueno, tu segunda relación es con el mundo. Es decir, ¿cómo te mueves tú en este mundo tan pecaminoso? ¿Cómo es que tú le demuestras a los demás? Al rato te voy a ver qué es todo lo que Dios va a permitir dentro de su voluntad para que tú hagas su voluntad. ¿Sí? Y te va a sonar difícil y duro lo que te voy a decir. Porque a veces Dios va a usar a tu propia familia para que estén en contra de ti. Escucha esto. Y tú dices, ¿cómo? Si es mi propia familia. Pues, ¿qué crees? Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que tú seas humillado. ¿Cómo? Bueno, esto Dios lo permite porque te quiere mostrar algo. Hermano, a ver, Jesús estuvo en este mundo, ¿verdad que sí? ¿Y cuánta presión tenía del mundo? Sus propios hermanos, ¿qué dijeron? Este está loco. ¿Sabes qué pensaban sus propios hermanos que Cristo estaba loco? Porque ellos no entendían que Jesús se movía en el espíritu, no se movía en la carne. Y entonces, como él obedecía a la voluntad de Dios, sus hermanos decían, ya se salió de sí. Por eso, en algún momento, cuando Cristo está predicando en una casa, llegan ellos, pero porque les habían avisado. Ay, es que tu hermano otra vez está haciendo de las suyas.
Y entonces llegaron María y sus hermanos y le dijeron, te hablan tus hermanos. Y Jesús les responde, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Hermano, Dios va a usar a tu propia familia. Y va a haber una presión muy grande. Y vas a decir, ¿qué está pasando? Dios lo está permitiendo. Con un gran propósito. ¿Sabes que tu familia se va a convertir en una prueba para ti? El esposo va a ir en tu contra. Los hijos van a estar en tu contra. Y tú dices, pero ¿a poco me merezco esto? Si tienes los ojos bien puestos en Jesús, vas a entender. ¿Cuánto tiempo Jesús caminó solo? Parecía que nadie estaba con él. Eso es necesario. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Dios está buscando que hagas su voluntad. Y suceden varias cosas cuando Dios está probando esto, hermano. Hoy nos vamos a ver con los pasajes bíblicos. Pero por eso yo te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás para que Dios obre en ti y tú hagas su voluntad? Siempre. No algunas veces. Siempre. A algunos les va a dar miedo. Porque van a sentir que están perdiendo familia, amigos, y entonces con tal de ser aceptados por ellos, ¿qué crees que van a decir? Van a ocultar que son cristianos. O sea, van a comprometer la amistad y van a hacer de lado la palabra de Dios. Cuidado. Cuidado. Hay un pasaje que dice que si nosotros le negaremos, Él también nos negará. Nunca niegues a Dios, hermano. Aunque la prueba esté muy fuerte, aunque todos te abandonen, aunque todos te señalen, todos te critiquen, aunque tu familia diga, creo que eres la única, mira, nadie, bendito sea Dios. Hermano, eres de Cristo. Y solamente estoy dando el panorama, porque no he tocado en sí el tema, hermano. Mateo 7. Vamos a ver qué dice Mateo 7, versículos 21 al 23. Jesús siempre ubicando a los suyos. Jesús ubicaba a sus discípulos, a los que oían la palabra, ¿verdad? Porque, ¿sabes muchos por qué seguían a Jesucristo? Por lo que les daba de comer y entonces decían, ay, vamos a ver dónde anda Jesús, pero porque les daba de comer. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan por lo que les doy, pero no por quien yo soy, el Hijo de Dios. A ver, iglesia, ¿tú por qué buscas a Dios? ¿Estás esperando que Él te dé algo? ¿O lo buscas por lo que Él es? Hermano, y Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate, no consiste en cuántas veces le digas Señor, sino en que hagas la voluntad de Dios. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿en toda circunstancia tú estás haciendo la voluntad de Dios? Cuando te sientes presionado, cuando te sientes angustiado, cuando sientes que todo el mundo te abandonó, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? No consiste en que le digas Señor, consiste en que hagas la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y fíjate cómo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Sabes por qué? Porque esto habla de grupos que prácticamente se le llaman sectas. Dicen conocer a Jesús, pero no hacen la voluntad de Él. Y bueno, este es un tema para otra enseñanza. Salmo 40.
¿Qué decía el rey David? Hermano, cada uno, ¿sabes el pasaje de Mateo 7:21 de qué habla? Cuando tú reconoces la autoridad de Jesús. No es el que dice Señor, sino el que reconoce su autoridad, su amor, su gracia, y entonces hace la voluntad de Dios. Salmo 40, hermanos, y versículo número 8. Gloria a Dios, hermano. Salmo 48. Y el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, no decía Dios de mi Padre, Dios mío, una relación plena. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermano, hacer la voluntad de Dios debe ser un agrado. Hermano, ¿cuántos hacen la voluntad de Dios a regañadientes? Híjole, porque se sienten comprometidos. Eso no cuenta. Dice la palabra, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, tu palabra, está en medio de mi corazón. Hermano, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Hoy en la mañana escuchaba yo un canto, ¿verdad? Que le dicen a Jesús, Jesús, haz mi carácter como el tuyo. ¿Qué crees? Así no es, hermano. No es por cuánto le pidas que el Señor haga tu carácter como el de Él. ¿Sabes cómo moldea tu carácter? Ya te lo dije. Primero va a necesitar la palabra. Segundo, que tú estés dispuesto a hacer testimonio en el mundo. Que no hagas lo mismo que hace el mundo, acuérdate, celebraciones, fiestas, costumbres, tradiciones, no, iglesia, porque eso te están entreteniendo. ¿De qué te entretienen? De estar en la voluntad de Dios y estás perdiendo la herencia que tienes en Cristo. Hermano, mira todo lo que está viniendo. Esta pandemia, en verdad, fue una prueba muy grande, pero también como una radiografía para ver cómo estaba la iglesia. Y yo me acuerdo que a Tabernáculo le dije, bien, ya reanudamos cultos presenciales. Vamos a ver cuántos van a seguir con su misma vida. ¿Cómo? Faltando, no cumpliendo. Hermano, entonces, ¿de qué sirvió la pandemia? Hermano, y cuando escuchamos estas cosas pareciera como que, ay, el pastor me ofende. No, no, hermano. Acuérdate de lo que dijo Cristo. Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir? Los que no se ofenden cuando son corregidos con la palabra. Claro que cuando Dios te corrige, duele. Mira, vengo temblando al estar estudiando la palabra que te voy a dar. Porque me topé con algo que yo dije, ¿sabes que una de las causas por las que no se hace la voluntad de Dios es el orgullo? Y el orgullo, hermano, es muy sutil. ¿Tú has visto esos vasitos que son muy delgaditos, de cristal, pero que son muy delgaditos? Y tú dices, ¡ay, qué bonito se ven!, ¿verdad? Sí, pero con cualquier golpecito, ¿qué pasa? ¡Ups! Se rompen. ¿Sabes que el orgullo provoca que tú te rompas con facilidad? Oye, hermano, el orgullo, híjole. Y a veces el orgullo está escondido. ¿Y sabes por qué se esconde? Porque hay áreas que no hemos rendido a Cristo de nuestra vida. Fíjate, bien curioso, le decimos Señor, Señor, pero no hemos rendido algunas áreas. Y entonces, como no se rinden, el orgullo está escondido ahí.
Y entonces viene la prueba, la aflicción, y hermano, ¡pum!, eres quebrado. Sí, el orgullo quiebra. Mira, te estoy dando el panorama porque todavía no he tocado, lo vuelvo a decir, hermano. ¿Y qué decía el salmista? El hacer tu voluntad, Dios mío. Iglesia, considera estas citas bíblicas. La palabra se está predicando de una manera como nunca se había predicado. Después de la pandemia, hermano, todo tiene un inicio y todo tiene un fin. La pandemia va a terminar un día. Y te voy a decir algo. Después de la pandemia, se va a evangelizar el mundo de una manera ¡fum!, como nunca se había evangelizado. Pero después de eso, viene el fin. Viene el rapto. Y no te voy a decir que son 3 años, 10, no. El único que sabe el tiempo es Dios, en su sola potestad. Pero yo te estoy hablando más o menos para que tengas una imagen. Entonces, todavía está la pandemia. No ha acabado. Después de la pandemia va a venir una evangelización, hermano, cual nunca se ha visto. Y después de esto, Jesucristo ya viene. ¿Y tú estás haciendo la voluntad de Dios? Hermano, cuando te encuentras en un problema, ¿haces la voluntad de Dios? No es para que dudes de tu salvación, es para que te afirmes en el único Dios vivo. Te voy a invitar a que cantemos, hermano, un canto y entramos de lleno a la palabra de Dios. Amén. Dale la oportunidad a Dios de obrar en ti para que conozcas su perfecta voluntad y la hagas. No tengas miedo. La voluntad de Dios no destruye. Al contrario, hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Hermano, bienvenido seas a esta enseñanza. Recuerda, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo, hermano. Vamos a cantar. Bienvenido a esta tarde de enseñanza. Gloria a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, porque es ahí en esa unidad contigo que recibimos bendición y vida eterna. Aleluya. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor
tú eres, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Donde quiera que esté, dice este canto, le alabo, hermano. Como quiera que esté, dice. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 3. Ver, hermanos, ¿cómo es que Dios obra para que tú hagas su voluntad? Bueno, lo primero que Dios va a usar es su palabra. Hermano, Él va a usar su palabra 100%. ¿Por qué? Porque la palabra es como agua, ¿verdad? Hermano, por ejemplo, un alfarero trabaja con barro, fíjate bien, pero primero tiene que limpiar el barro, porque el barro está ahí con algunas partículas de piedras, de tierra, y entonces lo que hace el alfarero es enjuagar el barro. ¿Con qué lo enjuaga? Con agua. ¿Cómo es que Dios te prepara a ti para hacer la voluntad de Él? Con la palabra. Y mira lo que dice Juan 15 y versículo número 3. Ya vosotros estáis limpios. Gracias, Señor. Y dice, por la palabra que os he hablado. Hermano, no te canses de oír la palabra. Ay, pastor, es que la oigo los martes, los jueves, los domingos. ¿Sabes que la Biblia dice que los cristianos primeros era todos los días? Dice que se reunían en las casas y en el templo. Y dice que todos los días. Hermanos, cada cuando oyes la palabra de Dios. Es tan importante que ahorita que estamos en transmisión, la iglesia se conecte. Fíjate la dádiva de Dios. Yo lo veo como una dádiva. Nos estamos congregando martes y jueves, en línea, porque Dios está diciendo, mi palabra te va a limpiar. Escúchala, recíbela. Acuérdate, el alfarero limpia el barro porque lo tiene que purificar de impurezas. Ya que le echó mucha agua, él tiene que comprobar que ya está limpio. ¿No dice la Biblia que nosotros somos como barro en las manos del alfarero? Entonces, hermano, lo primero que Dios va a usar para que tú hagas su voluntad es la palabra. Y aquí dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Qué te limpia? Ahora, ¿de qué te va a limpiar? De inmundicia. ¿Qué es inmundicia? De lo del mundo. Por naturaleza, nosotros, hermano, éramos del mundo, ya no somos. Pero como éramos, estamos acostumbrados a cosas del mundo. Dios te las va a ir quitando con la palabra. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 y versículo número 26. Habla de esta manera, para santificarla. ¿De quién está hablando? De la esposa. ¿Quién es la esposa? La novia, que primero es la novia y después va a ser la esposa. La iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué, iglesia? Por la palabra. Entonces, lo primero que Dios hace para que conozcamos su voluntad es la palabra. Hermano, lee la palabra, estudia la palabra, aprende la palabra, vive la palabra. No te canses de escuchar las predicaciones. Algo que sí te voy a pedir, ten cuidado de estar escuchando predicaciones de aquí y de allá. ¿Sabes que cuando tú reconoces la verdad, solo te limitas a escucharla de tu pastor? ¿Por qué a veces tenemos que andar escuchando otras predicaciones? Porque dice la Biblia que tenemos comezón de oír. Cuidado. Cuidado, iglesia. Hoy hay muchos que suben predicaciones. Tú no conoces la vida de quien está predicando. Y hay que aprender, hermano,
¿Qué hizo Jesús en Juan 17, 17? Él estaba orando por sus discípulos y mira lo que dijo. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermano, ¿cómo le hace Dios para que tú conozcas su voluntad? A través de la palabra. ¿Verdad? Así es que, ¿qué va a hacer la palabra? Es como el agua, ¿verdad? En todo tiempo te va a ayudar a santificarte, pero también, ¿sabes qué hace la palabra? Ojo, te mantiene tierno a su voluntad. Hermano, la palabra te va a mantener tierno a la voluntad de Dios. ¿Has oído o has visto de algunos cristianos que ya endurecieron su corazón? Así como que, hermano, duros, corajudos. Hermano, es porque dejaron la palabra. Al dejar de oír la palabra, al no congregarte, al no escuchar la palabra, hermano, imagínate, es como si te secaras. Se endurece la tierra y ya no estás tierno a la voluntad de Dios. ¿Qué hace la palabra? Por eso es tan importante, martes, jueves, mira, el tiempo de oración va con palabra. Este día jueves es enseñanza de la doctrina, palabra de Dios. ¿Qué es la doctrina? La que te va a ayudar a vivir en el orden de Dios. ¿Cómo sabes quién predicó toda esta doctrina? Hermano, Pablo, el apóstol Pablo. Pedro tuvo que reconocer que había unas cosas que él enseñaba que eran difíciles de entender. Pero, ¿sabes? Dios te las puede revelar. ¿Cuándo? Cuando eres tierno. Tierno a la voluntad de Dios. No pierdas la ternura. Escucha la palabra, recibe la palabra. Por eso es tan importante, iglesia. Así es que, hermano, ¿qué va a hacer la palabra en nuestra mente? Pues la va a estar renovando, ¿verdad? Hasta que lleguemos a tener la mente de ¿quién? Claro, la mente de Cristo. Vamos a Romanos 12, para que tú puedas ver esto, hermano. Romanos 12, del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Fíjate, si todos juntos somos un cuerpo en Cristo, imagínate quién es la cabeza. Cristo. ¿Y no te parece que mientras más permaneces en la palabra, entonces tu mente se va renovando hasta tener la mente de Cristo? Y en un pasaje, 1 Corintios 16, 2, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, número 1 entonces. 1. ¿Qué hace Dios para que tú camines en su voluntad o estés haciendo tu voluntad? Requiere de la palabra. Escucha la palabra. Recibe la palabra de verdad. Hermano, va a ser de bendición a ti. ¿Qué dice? ¿Verdad? Número 2, hermano. Ya no somos del mundo. Juan 15, hermano. Acuérdate,
estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ¿verdad? Híjole, qué difícil resulta en algún momento pensar que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Juan 15, fíjate cómo dice el versículo 18 al 21. Si el mundo os aborrece, aquí vamos a empezar a tocar, ¿verdad? Cuando Dios te va a exponer al mundo, te va a permitir ser expuesto al mundo. ¿Qué quiere decir? A su corriente. ¿Para qué? Para que tú no hagas lo mismo. Es necesaria la prueba, hermano. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando tú sientas que la gente no te quiere porque eres cristiano, piensa, a Cristo no lo quisieron. Para que no pienses que estás solo en el mundo. Estás pasando lo que pasó Cristo. Gloria a Dios. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Lo entendemos? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, que dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues también Dios va a permitir que seas probado a través de tu familia. Tu familia, ¿sabes en qué se va a constituir? En la prueba de calidad. Hermano, ¿qué tan resistente? Fíjate, primero es la palabra, después el Señor va a permitir que las cosas del mundo te aflijan. En un concepto del mundo, ¿cómo se constituye una familia, verdad? Fíjate, el concepto que ellos tienen de familia, se casan, se reproducen y luego, hermano, y mueren, dicen. En Cristo no es así. En Cristo hay un propósito, el que formemos una familia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, verdad? Vamos a Lucas 12, hermano. Ahí en Lucas 12, de los versículos 51 al 53, fíjate cómo describe esto que está mencionando la palabra. Lucas 12, del 51 al 53, y dice la Escritura, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Pero escucha bien el mensaje de este evangelio. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Te ha pasado que en tu familia se dividen? Porque no todos piensan lo mismo, no todos creen en lo mismo. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. O sea, Dios va a permitir que tu propia familia esté en contra tuya. Lo voy a decir coloquialmente como dicen algunos. Algunos en casa le van a decir a su mamá, perdón por la expresión, eres una mensa. Así he escuchado que le dicen hijos a mamá. Mamá, es que eres una mensa porque de todo te dejas. Híjole, yo no le diría así a mi mamá. Por el temor que le tengo a Dios, yo no le diría así a mi mamá. Pero hay hijos que le hablan así a sus padres, perdón. ¿Sabes por qué? Porque no creen lo mismo que Jesús creyó. Y están divididos ya. Porque piensan que la mamá es eso, porque se deja. Y no es que se deje, es que quiere vivir la palabra. Entonces, tu propia familia va a ser una prueba de calidad. ¿Verdad? Muchos te van a decir, ay, tú pura iglesia. Ajá.
porque eso me edifica. Va a haber esposos que le van a decir, a ver, fuiste a la iglesia, ¿y de qué te sirvió? Es que no han oído que la palabra que dijimos nos limpia. Pero muchos no entienden esto, por eso te va a decir el esposo, ay, ya deja de ir a la iglesia. Tú puro Dios, tú pura iglesia. Hermano, tu propia familia va a ser la prueba de calidad. Es decir, esto es necesario. Acuérdate que Dios dijo, en el mundo ibas a tener aflicción, pero que confiaras. ¿En quién? Él ya lo venció. ¿Cómo venció Cristo? No practicando sus costumbres. ¿Cómo vas a vencer tú? No practiques las costumbres. Mantente fiel. Hermano, ¿de qué habla este punto? De que el creyente va a ser expuesto a la aflicción del mundo, hermano. A la división en las familias. Pero, hermano, cuidado porque algunos se van a cuartear. Porque es tanta la presión, no te cuartees, hermano. Porque son tantas las burlas, porque son tantos los rechazos, que entonces algunos van a retroceder. Yo le clamo a Dios que tú no seas de esos. Que por favor en el nombre de Cristo te mantengas. Aunque te digan, tú ya no eres mi hermano, para mí ya moriste. Gloria a Dios porque tú estás muerto en Cristo Jesús. A veces duele más lo que te dice la familia a lo que te dice Dios. Ojo, Dios es tu sanador. Dios es tu restaurador. Iglesia, vamos a ver qué dice ahí mismo otra vez en Juan 17, cuando Cristo está orando, hermanos. ¿Qué dice en el 17:20? Esta es la oración de Cristo intercediendo por los suyos. Dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Sabes que Cristo está sentado a la diestra de Dios? ¿Sabes por qué está sentado a la diestra de Dios? Porque Cristo venció, hermano. Ahí nos habla de que si tú vences en Cristo al mundo con toda su presión, con toda su burla, con todos sus rechazos, te vas a sentar con Cristo en el trono. Y dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabes qué debe ver tu familia, aunque esté en contra tuya? Que tú mantienes viva la palabra en ti. Sí duele que te digan que tú puro Dios, pura iglesia. Pero creo que tú sabes que esa es la verdad. Y no dejes de interceder. Cuidado porque algunos van a ocultar que son cristianos, hermano. ¿Por qué? Porque les va a dar pena. Cuidado con la pena. Tú debes anunciar que eres de Cristo. ¿Cómo? Con tu testimonio, tus acciones. No practicando las costumbres. Hermano, ¿qué debe ver tu familia y el mundo? Tus convicciones. No cambies la verdad por la amistad. No cambies la verdad por la sangre de tu familia. ¿Sabes de qué habla todo esto, hermano? Cuando se cuartean, cuando les da pena, habla de cristianos que no tienen consistencia. Es como el barro. Ya te dije que el barro primero lo enjuaga el alfarero. Muy bien, tiene que ponerle mucha agua. Ahí está la palabra. Después tiene que empezar a manejarlo, moldearlo, ¿verdad? Pero el alfarero se va a dar cuenta que ese barro le falta todavía porque no tiene consistencia. O sea, no está en condiciones de poder crear
un arte, una vasija. Necesita consistencia. Entonces, tiene que volver a ser lavado. Constantemente Dios te va a estar lavando. Pero acuérdate, no dejes tu congregación, no dejes de congregarte. Recibe la palabra, porque eso te va a estar trayendo, amado hermano, constantemente un lavado en Cristo Jesús. La palabra lava. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Qué dice la Escritura en segunda de Timoteo 3:12? Mira, y también todos los que quieren vivir piadosamente, ¿sabes qué dice? Que van a padecer persecución. Hermano, sí, te van a perseguir porque te hiciste cristiano. En tu casa te van a decir, ay mamá, yo no sé para qué vas a la iglesia si mira tantos problemas que hay. Hermano, gloria a Dios. Los problemas no son señal de que no está Dios, es señal de que Dios está obrando. Pero muchos ven problema y dicen, no hermano. Acuérdate, debes tener consistencia. ¿Qué te da la consistencia? La palabra, la palabra, la palabra. Tienes que estar siendo lavado para que aprendas, hermano, que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tienen que padecer persecución. Es decir, mira, tus vecinos no te van a aceptar. Tú diles que eres cristiano y se hacen para atrás. Y ya no te quieren saludar igual. Bendito sea, esa es la persecución, hermano. Pero no dejes que la palabra te esté lavando. ¿Qué debe de saber perfectamente el creyente? Que ya no somos del mundo, hermano. ¿Verdad? Y otra de las cosas que Dios va a permitir es que seamos probados para testimonio, hermano. Segunda de Corintios. ¿Le das gracias a Dios por la palabra? Segunda de Corintios 2, hermano, versículo 15. Porque para Dios, ¿qué somos? Grato olor de Cristo en los que se salvan. Tú ya eres salvo, hermano, porque Cristo te salvó, te dio salvación, Dios te produjo en ti salvación, gloria a su nombre. Y dice, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida, a los que tienen la vida de Cristo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente, hermano? Hermano, en el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo Dios? Que reflejemos la luz de Cristo, hermano. ¿Qué hace la luz? Alumbra. No sé si has visto, un día fui a una casa, ¿verdad? Y tenían una puerta muy ancha, muy bonita, ¿verdad? Y me dijeron, ahí está nuestra despensa. Y yo dije, pues se ve que al ser una despensa muy grande, ¿qué crees? Era un cuarto prácticamente con muchos anaqueles. Y yo decía, qué bonita está. Y entonces estábamos en el comedor y de repente me dice el anfitrión, ¿puedes ir a la despensa y prender la luz? Fíjate, prender la luz y abres la puerta y me traes, no me acuerdo qué me pidió, hermano. Pues, ¿qué crees? Voy, porque yo ya había visto el cuarto de despensa, que era muy grande, hermano. Cuando prendo la luz y abro la puerta, había muchos ratones en la despensa, hermano. Pero cuando prendí la luz, ¿qué crees que hicieron los ratones? ¡Fum! Pero yo dije, aquí hay ratones. Y ellos no se habían dado cuenta. Hermano, ¿qué hace la luz? La luz hace que sea quitada toda inmundicia. La luz provoca que algunos se sientan avergonzados. ¿Por qué huyen los ratones? Si solo es la luz.
Cuando tú en Cristo, en el mundo eres luz, la gente va a sentir. Testimonio, hermano. Cristo reflejó. Cristo es la luz. Entonces, ¿qué va a pedir de sus discípulos? Que reflejen esa luz. Juan 8:12. Hermano, hay mucha palabra, mucha palabra. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz, gloria a Él, del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Recuerda, ¿cuál es la segunda manera en la que Dios nos va a dirigir para que estemos en su voluntad? Que, hermano, nuestra relación con el mundo sea la correcta. Que seamos luz para otros. ¿Ah? ¿Verdad? Un día llega un familiar, hermano, que no es cristiano, y me dice, ¿puedo fumar? Y le dije, no, hermano, no tengo ni ceniceros, porque aquí no se fuma. Ay, yo ya lo sabía, perdóname. Le dije, no te preocupes. Hermano, ¿cuántas veces dices, ay, pues es mi primo, pues aquí está, te presto este vasito para que ahí eches las cenizas? Hermano, somos luz. No te debe dar vergüenza anunciar la luz de Cristo que tú tienes, hermano. Mateo 5. Recuerda, hermano, es que se va a enojar mi primo, es que se va a enojar, hermano. Entonces estás cambiando a Cristo por tu primo. Te está dando vergüenza anunciar a Cristo. Hermano, mira, este familiar nunca me volvió a visitar. Y un día me dijo, riéndose, es que en tu casa me siento incómodo porque, híjole, se siente algo tan especial, pero le dije, es que necesitas de Cristo. Dijo, sí, yo lo sé, pero mira, ahorita estoy bien acá. Pues sí, en el mundo están bien, según ellos, según ellos. Hermano, Mateo 5, de los versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. ¿Lo lees conmigo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué dice el 16? Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? Fíjate bien, para que vean vuestras buenas obras. Hermano, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué debe ver tu familiar, tu amigo, tu vecino? Las buenas obras, testimonio de que tú caminas en quién. Tercer punto que Dios va a usar, hermano, para que nosotros caminemos en su voluntad. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Sabes de qué vamos a hablar? De la autoridad, ¿verdad? Ah, pues yo reconozco la autoridad, sí, pero tal vez no la obedeces. Hay gente que dice que reconoce a Cristo, pero no lo obedece. Entonces no está reconociendo la autoridad. El tercer aspecto es que debemos reconocer la autoridad. Hermano, ¿qué espera Dios entonces de nosotros? Como creyentes, que seamos humildes. Subraya, humilde y dócil. Humildes y dóciles. ¿A qué? A su voluntad. Mira, para hacer la voluntad de Dios se requiere humildad y docilidad. Imagínate el alfarero que ya le echó agua a la arcilla, al barro, ¿verdad? Ya le quitó impurezas y la tiene que limpiar. Y ya la mete, la empieza a amasar, hermano, y todavía se da cuenta que no tiene consistencia. Necesita más palabra, más agua.
Hermano, ahora imagínate que lo está moldeando y se resiste. El artesano, el alfarero tiene que decir, no se deja moldear. ¿Qué necesita Dios de nosotros? ¿Verdad? Fíjate que Dios dice que Él es el alfarero porque nos considera como ese barro, pero ese barro tiene que ser dócil, manejable, humilde. ¿Para qué? Para que Dios pueda poner ahí su voluntad perfecta. Tenemos que entender algo. El hombre, por naturaleza, es rebelde, hermano. Pero fíjate cómo trabaja el diablo. Aquí debes de poner atención, iglesia. A ver, ¿cuál fue el primer pecado en el Edén? Desobediencia. ¿Pero qué alimentó la desobediencia? Aquí debes de poner mucha atención. Te estoy dando como pasaje Génesis 3, del 4 al 5. Ahí vas a mirar, fíjate bien. El primer pecado en el Edén fue desobediencia. ¿Pero qué alimentó la desobediencia, hermano? Los argumentos del diablo. Cuidado con los argumentos del diablo, hermano. El diablo usa muchos argumentos. Ejemplo, a una mujer que está padeciendo mucho en su matrimonio, el diablo va a venir y le va a decir, tienes derecho a ser feliz. Deja a este hombre y busca otro. Esos son argumentos del diablo. Cuidado, iglesia. Aquí, ¿cuáles fueron los argumentos del diablo? ¿Verdad? Fíjate lo que le dijo a Eva. Es que Dios sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser igual que Dios. Fíjate lo que alimentó aquí. Iglesia, cuando tú tienes la autoridad que es Cristo, vas a tener cuidado con los argumentos que te llegan a la mente. ¿Verdad? Mira, Cristo fue expuesto a esto. Tuvo presiones y tuvo tentaciones. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Cristo nunca cedió, nunca accedió en lo más mínimo. ¿Cuál fue el problema de Eva? Que sí accedió, cedió a lo que el enemigo le dijo. Iglesia, cuando te venga un pensamiento, pásalo por la palabra. Si no está de acuerdo a la palabra, rómpelo. No te quedes. Acuérdate que tenemos armas para, en el nombre de Jesús, deshacer todo argumento del diablo. Y tú puedes llevar cautiva tu mente a la obediencia a Cristo. Entonces, Primera de Corintios 15. Dios es bueno, iglesia. Y nos está mostrando su palabra porque quiere que, hermano, quiere que estemos con Él. Quiere que estemos sentados en el trono con Él. Reinando y gobernando. Mira, la iglesia que no haga la voluntad de Dios no se va a sentar en el trono. Va a ser la sierva enfrente de Él. Va a estar sirviendo a Cristo y a la esposa. Por eso siempre les pregunto, ¿qué quieren ser? Primera de Corintios 15, 45. Y yo creo que tú quieres vencer. 15:45 de Primera Corintios. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. ¿Por qué dice esto la palabra? ¿Verdad? Porque Cristo vino en ese espíritu a dar vida. ¿A quién, hermano? A todo aquel que le reconoce como autoridad, hermano. Hermano,
siempre que te venga a la mano hacer algo, consúltalo con Cristo. ¿Puedo? ¿No puedo, Dios? ¿Debo? ¿No debo? Ayer escuché una predicación, hermano, que a veces, hermano, hacemos tratos con gente que no es cristiana, negocios. Cuidado, consúltalo con el Señor. Pero también a veces hacemos trato con hermanos que son cristianos, pero no tienen la misma, no reconocen a Cristo como autoridad. Es muy lamentable oír a gente que dice, no contrato ningún cristiano porque los cristianos son, qué tremendo. Qué bonito sería decir, voy a contratar a cualquier cristiano porque reconocen a su autoridad y viven de acuerdo a la palabra. Hermanos, Cristo nunca accedió ni cedió en lo más mínimo. ¿Sabes por qué aprendió obediencia? Por lo que padeció. Esto lo dice en Hebreos 5:8. ¿Sabes qué le costó a Cristo? Le costó la vida. Murió, pero venció y resucitó. Hermano, esto está en Romanos 5:19. ¿Qué pasa con un creyente? Te estoy dando algunas citas para que tú las leas en casita. El creyente renacido, el que ya nació de nuevo, entra a un proceso de restauración de la obediencia. Fíjate, para eso somos redimidos, porque entramos en el proceso de obediencia. Cuando estamos sin Cristo somos desobedientes, nos dejamos guiar por nuestra carne, ¿verdad? Si en el metro alguien te miraba, tú decías, ¿qué me miras, verdad? Eso es la carne. Eso era sin Cristo. Ahora en Cristo, aunque te vean mal, aunque te vean, hermano, tú obedeces a Cristo. ¿O no? ¿O todavía sigues peleando? Iglesia, escucha, el creyente renacido, que ha nacido en Cristo, entró a un proceso de restauración de la obediencia. ¿Qué hizo la redención? Dios nos redimió para hacernos obedientes. ¿Por qué obedientes? Porque necesitamos hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1:3, iglesia. ¿Entendemos esto, iglesia? ¿Por qué fuimos redimidos? Para ser obedientes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, 1 Pedro 1:3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos. Hermano, ¿para qué fuiste redimido? Para que seas obediente. Amén. A ver, di conmigo. Fui redimido para ser obediente. Hermano, ¿y el obediente qué hace? La voluntad de Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Sabes cómo lo explica el apóstol Pablo esto de la obediencia? A él lo vivenció, él lo vivió. ¿Te acuerdas de Hechos capítulo 9, versículo 6, que dice, él temblando y temeroso? Dos características, temor y temblor. Bien, pues Pablo, ¿dónde crees que lo va a explicar? En Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2. ¿Qué dice? Estamos haciendo un camino, hermano. ¿Cómo le hace Dios para que tú hagas su voluntad? 1, la palabra. 2, debes de tener cuidado tu relación con el mundo. 3, con la autoridad que es Cristo Jesús. Y si tu autoridad es Cristo, entonces la palabra, tú te sometes a la palabra y obedeces, amado hermano. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Temor y temblor.
Aquí lo está explicando el apóstol Pablo. Con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, así el hacer. Perdón, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí debo de clarificar algo. Iglesia, tú no eres obediente por tu propia cuenta. ¿Sabes quién lo pone? Dios. Pero es necesario que aprendamos, hermano, a qué se refiere con temor y con temblor. Porque un cristiano que reconoce a Cristo se debe de mover en la salvación en estas dos características. ¿Qué es el temor, hermano? Ya te lo he explicado muchas veces, pero te lo voy a volver a decir, hermano. El temor es el reconocimiento de Dios. El temor nos acerca a Dios. No te aleja, te acerca. Y el temblor, hermano, el temblor tienes que definirlo como lo siguiente. Es una alegría santa. Es una alegría que tú tienes, que no te la explicas, pero es una alegría. Pero ¿sabes de dónde brota? De un corazón sumiso. Fíjate, Pablo lo explicó así. Ahora, es necesario que entendamos esto, hermano. ¿Cómo consigue Dios que tú hagas su voluntad? Es necesario la humillación. Es necesario que seas pisado. En el mundo vas a sufrir todo este tipo de pisoteos. A veces Dios tiene que pisotearte. Te voy a explicar también que el alfarero llega un momento en que para que el barro sea más dócil, lo tiene que pisar con los talones. Fíjate, utiliza sus talones y está pisando y pisando y pisando el barro. Bueno, a veces Dios tiene que pisarte. ¿Con qué finalidad? Hermano, que en tu salvación siempre tengas temor y temblor. Temor, reconocimiento de su presencia. Pero también te acerques en todo tiempo a Dios. No te alejes. Y temblor, hermano, ¿qué hace el temor? ¿Sabes qué muestra? Acatamiento. Cuando tú te acatas a Dios, te sometes. Esto es maravilloso, hermano. ¿Qué dice el Salmo 100, versículos 1 y 2? Fíjate, aquí lo manifiesta el salmista. Salmo 100, versículos 1 y 2. Por eso, qué bendición es tener la palabra de Dios, hermano. ¿Estás pasando por pruebas? No te espantes. Dile al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Estoy siendo pisado, Señor? Y dos características, temor y temblor. Fíjate cómo dice Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahora fíjate, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. En la 9 dice con acatamiento. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué somos, iglesia? ¿Mande? Somos ovejas de su prado. Así es que, iglesia, ¿cómo le alabas? ¿Cómo le cantas? ¿Cómo le bendices? ¿Nada más cuando todo está bonito? ¿Qué somos, hermano? Ovejas. ¿Y cómo es una oveja? La característica de la oveja, ¿cómo es? ¿Rebelde? No. ¿Sabes quiénes son rebeldes? Los cabritos, hermano. Pero, ¿sabes? Las cabritas, hermano. ¿Qué nos hace, hermano, la diferencia de una cabra a una oveja? Es que la oveja es dócil. Amén.
Estoy buscando otro salmo, hermano, pero quedémonos con ese que te acabo de leer. ¿Qué mostramos a Dios? Acatamiento, temor y temblor, hermano. ¿Sí? En el grupo te voy a enviar más citas bíblicas para que tengas mucho material, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, acuérdate, ¿cómo consigue Dios que hagamos su voluntad? Tiene que pisarnos algunas veces. Ahora, ¿por qué tiene que pisarnos, hermano? Para que tú puedas servir con eficacia. Porque si no, tu servicio va a ser en tus fuerzas, a tu manera. Yo soy bueno para esto, yo voy a hacer. No, iglesia. El Señor tiene que pisarte. ¿Para qué? Para que te hagas más dócil. Y el servicio lo hagas para que Él sea glorificado. No tú. No tú, iglesia. Hebreos 12. Versículos 28 y 29. Dice la Escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo le servimos? Hermano, para eso es necesario el que el Señor nos pise. Hermano, ¿cuántas veces tendrá Él la necesidad de pisarnos? Pues yo creo que cuando ve que el orgullo se nos está subiendo, ¿verdad? Hermano, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cristo fue respaldado en todo? ¿Qué me respondes? Sí. Ahora, te pregunto, ¿tú eres respaldado en todo? Híjole, esto nos pone a pensar. ¿Por qué a veces no sentimos el respaldo de Dios? Porque Dios está topando con algo, hermano. Te voy a decir esto, una verdad. Dios siempre va a respaldar su voluntad. Algo que tú hagas que no esté en su voluntad, no la va a respaldar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando un hermano trabaja en domingo, Dios no lo respalda. ¿Por qué? Porque no es su voluntad que tú trabajes en domingo. Pero, híjole, choca con tu mente. Dios nunca va a ir en contra de su voluntad. ¿A quién respalda Dios? Al obediente. Y sabes que cuando un cristiano es obediente, Dios le da autoridad. Lo está respaldando porque es su voluntad. Vamos a ver qué dice. Ya leímos Hebreos 12, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, del 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué tenía? Temor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Hermano, ¿sabes que Cristo fue pisoteado aún por un grupo que se llamaba Sanedrín y aún por el Imperio Romano? Y fíjate, cuando él se sometió a ellos, más se burlaron de él. Pero gracias a eso, Cristo fue exaltado. Hermano, ¿sabes por qué Dios nos tiene que pisar? Tienes que tener muy claro esto. Dios tiene que venir y pisarte como el alfarero al barro, porque es la única manera de vencer nuestra carne. A ver, llámale a esto pisoteo. ¿Cuántas veces has tenido que ser pisoteado? ¿Quieres que te diga algo? Vamos a poner un ejemplo del apóstol Pedro y de Judas. ¿Qué pasó con Pedro? Era orgulloso, hermano.
Todavía cuando Cristo ya iba a morir, hermano, era orgulloso. ¿Tú sabes por qué le cortó la oreja a el soldado romano? Se llamaba Malco. ¿Por qué le cortó la oreja? Porque él quiso resolver la situación. Y agarró la espada y entonces y entonces él pensó que Cristo le iba a decir, bravo, me defendiste. Y entonces el Señor Jesús toma la oreja que se cayó sin duda, hermano, y se la tiene que pegar. Oh, hermano, qué milagro. Pero ¿qué crees? Al haber hecho esto Cristo, Pedro se sintió ofendido. Quiso actuar en sus fuerzas, hermano. A ver, iglesia, ¿cuántas veces tú has querido resolver una situación en tu carácter? Y dices, no, así es como me enseñó la abuela y así me enseñó. Hermano, hey, cuidado. Entonces yo voy a tener que venir y pisotearte. Porque tiene que hacer que tu carne mengüe. ¿Te ha pasado que has tenido que ser humillado a veces? ¿Y quedas en vergüenza? Estos son pisoteos, hermano. ¿Verdad? Hermano, Dios tiene que hacer esto para vencer nuestra carne. Y lograr que nuestra alma aprenda a caminar en obediencia. Por el Espíritu, hermano. Y al rato te voy a decir en qué terminó esto. A ver, ¿Cristo por quién oró? ¿Por Pedro o por Judas? ¿Por qué oró por Pedro y por qué no oró por Judas? ¿Sabes que la Biblia nos revela grandes verdades? Porque Pedro fue un vaso de honra, pero tuvo que ser zarandeado, hermano. Y Judas, fíjate, cuando se dio cuenta de su error, él prefirió castigarse a sí mismo. ¿Qué pasó aquí? Tenía un orgullo escondido. Te lo voy a explicar al rato en otra de las partes, hermano. Entonces, vamos a ver Romanos 8:13. Gloria a Dios, hermanos. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿sabes por qué hace esto Dios de pisarnos, hermano? Lo hace en fidelidad y lo hace en amor. Para nuestro provecho, iglesia. Muchos piensan que cuando pasamos humillación y ¡ay, Dios ya no me quiere! ¿Has llegado a renegar de Dios porque no te salen las cosas como tú pensabas? Es Dios pisándote, Dios humillándote. Cuidado con lo que hablas de Dios cuando estás pasando por una humillación. Yo te dije que Dios va a usar a tu familia. Salmo 119. Hermano, es que Dios te ama. Es que Dios quiere de ti lo mejor. Quiere sacar lo precioso. Y lo vil tiene que enterrarlo, hermano. En el nombre de Jesús. Salmo 119. Mira cómo Dios obra. Versículo 67. 119, 67 y dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Hermano, ¿por qué tenemos que ser humillados? Porque andamos descarriados. Mas ahora, guardo tu palabra. ¿Te das cuenta que una humillación de Dios nos va a hacer estar en su voluntad? No te ofendas. No te sientas mal cuando Dios tiene que pisotearte. Alábale. Camina con temor y con temblor. Versículo 71, ahí mismo. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, hacer su voluntad.
¿Cuántas veces tendremos que ser humillados? ¿Te ha pasado? Yo sí he pasado, hermano. Y he tenido que llorar y darle la gloria a Dios y decirle gracias porque tú sabías que yo necesitaba esto. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aleluya, aleluya. Iglesia, ¿cómo le hace Dios para que tú hagas su voluntad? Él es tu autoridad, Cristo es tu autoridad, la palabra es tu autoridad. Pero, hermano, tiene que permitir pisoteos, humillaciones. ¿Las has pasado? Dale la gloria a Dios. Porque Él lo hace, porque Él es un Dios fiel y te ama. ¿Estás pasando por algo en este tiempo? Hermano, llora, sí. Pero ¿sabes qué? Dile gracias. Gracias porque era necesario que yo pasara esto. Acuérdate que Dios no va a permitir que nos perdamos. Hermano, ¿cuál es la cuarta? ¿Y qué crees? Ya se acabó el tiempo, hermanos. Hermano, la cuarta parte, te voy a tratar de darlo un panorama para que lo entiendas muy bien, hermano. El cuarto aspecto que Dios quiere, va a tratar personalmente. Se le llama tratos personales. Esos tratos son específicos, hermano. Ahora, esos tratos, ¿verdad?, son diferentes. No pienses, así como trató con el hermano, va a tratar conmigo. No. Tú eres diferente. Acuérdate que en el cuerpo son diferentes miembros. Y según la calidad de tu alma, según la disposición, es como Dios va a tener un trato para contigo. Hermano, ¿cuál es el propósito? El propósito es quitar el orgullo que está escondido. Porque si hay orgullo, no vas a poder hacer la voluntad de Dios, hermano. Y ya te expliqué hace rato qué es el orgullo, qué pasa con el orgullo. El orgullo está ahí guardadito porque hay áreas en ti que no están rendidas. Áreas de tu corazón, áreas de tu alma. ¿Tú te acuerdas del rey Saúl? Él no le gustaba ser exhibido delante de la gente. ¿Y cuántas veces al rey David le tuvo que permitir esto Dios? Entonces, el orgullo se le llama orgullo escondido cuando hay áreas no rendidas del corazón, ¿verdad? Hermano, ¿y sabes por qué hay orgullo? Por las motivaciones personales. ¿Cuál es tu motivo de servir a Dios? ¿Quieres que la gente te aplauda y te diga, ¡ay, qué bien es nuestro líder! Cuidado con esos motivos. Hermano, la motivación personal debe ser eliminada. Cuando somos siervos de Cristo, no debemos de buscar el aplauso de la gente, no. Tenemos que buscar el agrado de Dios. Iglesia, ¿sabes por qué debe ser quitado el orgullo y esas motivaciones personales que no son correctas? Porque si no, estas motivaciones y ese orgullo van a usurpar la gloria que le toca a Dios. Hermano, Dios solo debe ser glorificado cuando tú haces algo para Él. Si tú diste algo para la iglesia, hermano, el que debe ser glorificado es Dios, no tú. Si trajiste ofrenda para la casa de Dios, el que debe ser glorificado es Dios, no tú. Ay, nadie me dio las gracias. Hermano, Dios miró tu corazón. Dios miró tu corazón. La motivación es importante. Hermano, en el barro, fíjate que cuando lo está pisando el alfarero, de repente se da cuenta que algo está duro, hermano. Entonces tiene que revisar porque puede que haya piedras. Fíjate cómo
se esconde el orgullo. ¿El orgullo con qué se esconde, hermano? Con incredulidad. ¿Sabes qué representan esas piedrecitas y esa dureza? Incredulidad. Y es cuando somos escépticos. ¿Has oído la palabra escepticismo? ¿Sabes quién es una persona escéptica? Cuando no tiene confianza en la verdad. No confía en la verdad de la palabra. Y entonces se muestra escéptico. ¿Verdad? ¿Qué es escéptico? Falta de fe, falta de confianza. Entonces, hermano, ¿qué pasa cuando hay incredulidad? Fíjate bien. Y escepticismo, falta de confianza. A ver, ¿por qué muchos cristianos no diezman? Porque son escépticos. No confían en la gracia de Dios. Por eso dicen, no, porque no me va a alcanzar. Por eso no diezman. Escépticos. Hermano, estas cosas van a impedir que tú te puedas mover en la gracia. ¿Cómo se le llama a todo esto? Impurezas, hermano. La Biblia le llama impurezas. ¿Qué hacen estas impurezas? Te llevan a vivir en un esfuerzo propio. Es decir, todo lo quieres arreglar tú, todo lo quieres hacer tú, todo quieres, hermano, y entonces tu vida se convierte en una vida religiosa. Y como eres tan religioso, entonces, hermano, te resistes a los cambios que Dios quiere traer a tu vida. Iglesia, ¿te ha pasado que no aceptas un cambio? Es porque hay impurezas, incredulidad, escepticismo. No confías en la verdad de la palabra de Dios. Hermano, ¿qué quiere Dios? Que hagas su voluntad. ¿Cómo? Cuando tú eres un vaso útil en el servicio, a su servicio. Hermano, si vas a lavar los baños, hazlo. Y no esperes que la gente te diga, ¡ay, qué bien haces el baño! No. Si vas a trapear la iglesia, hermano, no lo hagas pensando en que la gente te ve. Dios es para Dios, hermano. Que no haya impurezas, incredulidad y escepticismo. ¿Qué debes saber y qué sabe el cristiano? Hebreos 4:12. Un cristiano maduro, un cristiano que está creciendo, mira lo que reconoce en su vida. Que la palabra es esto. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué hace esa palabra eficaz? Hermano, cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir? Que cuando la estás estudiando te corta, te traspasa, hermano, y dices, ¡ay! En el nombre de Jesús. ¿Y qué hace? Traspasa el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Es decir, cuando tú vas a servir, el Señor te va a decir, a ver, hijo, ¿por qué estás sirviendo? ¿Con qué intención? Tienes que cuidar esto. Tratos personales. El trato no va a ser lo mismo en todos. Es diferente. Ya te dije, de acuerdo a la calidad de tu alma. ¿Cómo lo traducirías esto? A la disposición de tu alma. ¿Quieres que Dios haga cambios? Déjalo. Que obre con su palabra. Mira, cuando vas en tu cámara secreta y Él te dice las cosas que estás haciendo mal, hermano, lloras. Claro que lloras. Pero reconoces y dices, voy a poner atención en esto, Señor. Porque Él es fiel, hermano. ¿Qué hace la palabra? ¿Nada más corta? No, dice aquí también en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que redarguye, corrige. Ay, pero también nos instruye, hermano, ¿en qué? Justicia. ¿Y qué es la justicia? La voluntad de Dios, iglesia. Entonces, dice la Escritura,
Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para instruir. Es como instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, fíjate, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A qué quiere llevar Dios a la iglesia de Tabernáculo? Se los tengo que decir así. A que le sirvamos con excelencia. Que si estás atrás, te tocó estar atrás, hermano, estás atrás porque le estás sirviendo y ahí estás intercediendo en el Espíritu y estás mirando por tus hermanos y cualquier cosa que vaya en contra, tú en el nombre de Jesús le sirves. Si te pusieron a estar al pendiente de los baños, hermano, tienes que estar al pendiente, sirviéndole con la mejor intención. Si te toca limpiar sillas, si te toca limpiar escaleras, hermano, hazlo. Porque le estás sirviendo a quién. Pero fíjate cómo la palabra, hermano, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos examina. Y cuando te está examinando al estarla leyendo, si encuentra que hay vanidad, la palabra también es para esto, para detectar. ¿Sabes qué va a hacer la palabra? Va a remover esto. ¿Y sabes cómo lo va a remover Dios? A través de la aflicción y el dolor. Cuando encuentra que hay en ti vanidad, la palabra, entonces Dios la tiene que remover. ¿Y sabes cómo la remueve? Con aflicción y dolor. Hermano, a ver, ¿qué tan flexible eres a los propósitos de Dios? ¿Ya entendimos que somos de Cristo? ¿Y que fuimos creados para qué? Para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, no fuiste creado para satisfacerte a ti mismo. Te llamó, te redimió, porque quiere que libre de orgullo, libre de vanidad, y para esto te va a ayudar mucho la palabra, pero a veces va a permitir aflicción y dolor. ¿Cuántas mujercitas han tenido que ser afligidas? El plan de Dios no es que te enfermes, ni que te dé cáncer en ovarios, ni en el pecho, no, pero cuando tiene que pasar esto, hermano, hermana, es porque Dios halló algo en ti y quiere removerlo. Se llama vanidad. ¿Y qué va a permitir? Dolor, aflicción. Hermano, pero esto no te va a destruir. ¿Qué va a hacer Dios? Que su buena voluntad sea agradable en ti. Santiago capítulo 1, iglesia. Esta es la última cita, Santiago capítulo 1. Hermano, no veas a Dios como tu enemigo. Ay, entonces por eso me castigó y me mandó esta enfermedad. No, hermano, no. Es que Dios está tratando contigo. Pudiera que está viendo vanidad. Y por eso tuvo que permitir el dolor y la aflicción. Y tú sabes que Dios puede usar una enfermedad, un accidente, un problema que te va a provocar aflicción y dolor. ¿Con qué propósito? Quitar eso de ti. Para que seas moldeable y hagas la voluntad de Dios. ¿Quieres? ¿O quieres estar lejos de Dios? Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabes qué debe haber en nosotros? Gozarnos. Claro que la carne se duele, pero debes gozarte en el Espíritu, hermano, sabiendo que la prueba de vuestra fe que está produciendo, iglesia. Hermano, son propósitos de Dios. Propósitos de Dios, hermano. Dios está buscando hacerte flexible, más flexible a su voluntad. Segunda de Corintios 7.
del 9 al 11. Voy a dejarle aquí, hermano, para poder concluir bien la semana que viene, primero Dios, acerca de los tratos personales. Segunda de Corintios 7. Hermano, ¿estás recibiendo? ¿Alabas a Dios? Dice, segunda de Corintios 7, 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, aflicciones y dolor. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Aquí habla de las 7 características de cuando alguien ha vivido el pleno arrepentimiento. Aquí están, hermano. Solicitud, defensa, indignación, temor, afecto, celo, vindicación. 7. 7 señales de que alguien ha sido contristado, con dolor, con aflicción, pero para que haya arrepentimiento y se pueda hacer la voluntad de Dios. Esto ya también te lo enseñé, pero no importa, te lo vuelvo a enseñar. Iglesia, ¿puedes levantar tus manos? ¿Estás siendo afligido con alguna enfermedad? Alaba a Dios, iglesia. Alaba a Dios, iglesia. Cuando he estado preparando eso, he estado llorando en mi alma, hermanos. Porque reconozco todos los tiempos que Dios ha tenido que tratar. Porque Dios está produciendo algo maravilloso. Hace unos días yo le dije, Dios, ¿estás tratando algo conmigo? Y Él guardaba silencio, hermano. A Él le place mucho las madrugadas para despertarme y hablarme. Y el otro día en la madrugada me dijo, es que te estoy llevando a más, te quiero llevar a más. Por eso lo que estás atravesando. Hay 2 maneras de aceptar un trato. Hermano, cuando te enojas con Dios y te apartas, lo ofendes o te humillas delante de Él. ¿Sabes lo que hice? Me humillé y le dije, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Y si este trato que estoy pasando ahorita es con ese propósito, Señor, te alabo. Yo espero en ti, Señor. ¿Sabes? Es necesario que te diga esto. Lo voy a mirar la semana que viene. El orgullo hace que tú te vuelvas muy frágil. Pero el orgullo hace que rompas el tiempo de Dios. Y te adelantas al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo quiere disfrutar éxito. Pero terminas moviéndote tú solo, independiente de la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que hace el orgullo? Que te apresures y hagas las cosas en impaciencia. ¿Y sabes lo único que vas a lograr, iglesia? Es que Dios tenga que volver a repetir la misma aflicción en ti.
Y va a ser varias veces hasta que aprendas a depender de Él. Hermano, ¿qué está tratando Dios contigo? Al no tener trabajo, al estar pasando por una enfermedad, al estar siendo pisoteado, humillado, no lo sé. Levanta tus manos. Alábale, hermano. Dios no te va a destruir, porque Él te ama. Recuerda sus palabras: yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. ¿Sabes qué te está pidiendo Dios? Que le reconozcas. Dice la Escritura: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Lo que está torcido. Pero necesitas reconocerlo. Si tuviste o estás pasando por un tiempo de enfermedad, un proceso de enfermedad, no hay como humillarse y decirle al Señor: aquí estoy, soy dócil, quiero hacer tu voluntad. Pero siempre levanta tus manos y dile: gracias. Gracias, Señor. Nunca dejes de alabarle. Aún tu familia está siendo usada. Hermano, hermana, no reniegues, porque Dios es fiel. Padre, en esta hora yo te ruego que visites a todos y cada uno, Señor. Yo te ruego que visites a Marco Antonio Martínez. Señor, rodéalo con el querer como el hacer, para que Él te reconozca, Señor. Pero también toda la familia, Señor, su mamá, su esposa, su cuñado, todos, Señor. Que a veces tenemos que ser pisoteados, porque hay orgullo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda condenación sea quitada en esta hora. Toda atadura de incredulidad y de escepticismo es quitada en el nombre de Jesús. Yo te ruego que tus hijos tengan confianza en tu palabra, porque tú no mientes, Señor. Gracias, porque estás buscando que tu iglesia estemos haciendo tu voluntad en este tiempo, hasta que tú vengas, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, el Señor te abrace. Déjate abrazar por Él. Sus tratos no son para destrucción. Mira, pudimos ver 4, pero no terminé el 4, hermano. Es necesario que repasemos la semana que viene. ¿Qué hace el orgullo, hermano? Cuidado con el orgullo. No camines en orgullo. No camines en vanidad. Deja que la palabra te examine. Y si encontrara Él, Dios lo va a tener que remover con aflicción y dolor. Son necesarios. Dios te bendiga. El domingo, día del Señor, nos vemos en la casa del Señor. Amén, amén. Culto a las 11 de la mañana. Te esperamos. Dios te bendiga.